Entonces tenemos dentro de este proceso de inspección ya es el tema del seguimiento, ¿cierto? De las acciones, la ejecución de las acciones de actividades que vamos a realizar. Entonces hay que tener en cuenta que el seguimiento es importante. Hicimos la inspección de seguridad, pero entonces llegamos, por ejemplo, en el caso de Freddy, que siempre estaba muy pendiente del tema del COPAS, muy entusiasmado con esta actividad. Entonces él llega y pregunta, venga Fabián, yo evidencié, Estefanía, yo evidencié tal proceso, tal día, y lo ve igual. ¿Qué está pasando con eso? Entonces, eso es ese tema justamente que estamos nosotros, que estén encima de Estefanía, que estén encima de José Fabián, mirando a ver cuáles son las falencias de todo ese tipo de actividad y las necesidades que realmente nosotros necesitamos tener en cuenta al momento de evaluar el sistema de gestión. Entonces, la parte de inspección es más que todo la observancia de lo que ustedes ven alrededor de ustedes, el entorno, de las actividades de cada uno de ustedes. Yo sé que obviamente ustedes no se van a saber todos los puestos de trabajo, por ejemplo, nada tiene que ver el tema de corte con el tema de bordados o estampados, pero de todas maneras vemos que realmente cortar una tela tiene una máquina, que tiene una cuchilla súper increíblemente filosa y que eso me genera a mí un corte, ¿cierto? Que las máquinas de estampados y bordados me generan atrapamiento, que, que las máquinas de confecciones me generan también cortes, me generan heridas punzantes. Entonces, todo ese tipo de que el puesto de trabajo de confección también de estar todo el tiempo ahí sentado, también sin pausa activa, sin una ergonomía buena, también me genera enfermedad laboral. Entonces, este aspecto es importante. Es cuando ustedes tengan esos hallazgos en medio de las inspecciones, hay que hacerle seguimiento. Entonces, ya el seguimiento no lo hacen ustedes, obviamente ustedes ya hicieron la inspección, ustedes ya reportaron, nosotros obviamente tenemos que diseñar la matriz de ACPM, que es la acción correctiva, preventiva y de mejora. Por lo tanto, se hace necesario que ustedes simplemente lo sigan. Venga, muéstrenos de manera mensual, por ejemplo, este mes ustedes tienen una reunión, un ejemplo. Entonces vamos a decirnos en la reunión, para esta reunión queremos que invitar a la persona de salud ocupacional y que nos muestre las evidencias de las acciones correctivas que hicimos o que manifestamos dentro de la inspección de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dentro de lo que hablábamos, dentro de las prioridades para determinar cuál es la importancia de la condición encontrada de manera subestándar o insegura, se debe tener en cuenta que existen tres clases de peligros. Peligros dentro de la parte de inspección. Ojo, no quiere decir de que esos son los peligros a nivel mundial y que son todos los peligros, no. Existe peligro clase A, clase B y clase C, pero dentro de la parte de inspección de seguridad para poderles dar un valor determinante para poderlos contrarrestar dentro de la prioridad o dentro del tiempo establecido por el valor de o por el juicio de riesgo que tiene, de peligro a la parte humana o a la parte de la infraestructura. Entonces tenemos los peligros clase A y hace referencia a la parte de las condiciones o los actos que contienen la capacidad potencial de ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o a los materiales. O sea, quiere decir que el peligro clase A es el peligro con mayor incidencia en la parte humana y en la parte de las estructuras. Eso quiere decir que son los peligros que generan de manera potencial y que tenemos que atacarlo de manera inmediata. En ejemplo, en el caso de Manmoda, el tema de los comprensores. Ustedes dirán, Fabián, ¿por qué hace tanto énfasis en el tema de los comprensores? Y es que ya se ha evidenciado, ya ha sido probable de que esto pueda estallar, de que pueda explotar si nosotros sobrepasamos los límites laborales, si nosotros tenemos, por ejemplo, ese tipo de actividades que realmente se puedan desencadenar durante un proceso y que esto por el uso excesivo de las máquinas y que tengamos y que no tengamos un contrato. Por ejemplo, sin Manmoda hasta el momentico ha tenido buenos consultores en temas de mantenimiento de máquinas, por ejemplo el tema del señor Jairo Castillo que nos aporta mucho con este tema. Jairo es alguien que es confiable en los términos que nos dice para poder hacer una actividad o no hacerla. ¿Qué quiere decir eso? El señor tiene mucho conocimiento y si él nos dice, si pegamos tantas máquinas que manejen el tema del aire o del comprensor, no les va a pasar nada porque este comprensor puede resistir tantas toneladas de PSI, libras de presión atmosférica, por ejemplo. Entonces, si no tuviéramos a esa persona, ya nos hubiese ocurrido un suceso inesperado porque estuviéramos conectando máquinas y máquinas, sacándole aire y aire comprimido a algo que no podía sostenernos tanto, ¿cierto? Entonces, un gran ejemplo es ese. Cuando llegamos a bordados y estampados,
nos encontramos que el comprensor estaba en deterioro y que se estaba falta de mantenimiento. Gracias a Dios llegó el señor Castillo, hizo otra consultoría con un externo y llegaron y hicieron el mantenimiento y se disminuyó el riesgo. Entonces es allí, muchachos y muchachas, donde yo les explico a ustedes realmente cuáles son los peligros clase A. Entonces también tenemos un peligro externo cuando hablamos en parte interna y externa, y es que muchas veces tenemos actividades ajenas a la empresa que nos generan ese tipo de peligros y que tenemos que tenerlas evidenciadas. Ustedes son los ojos de nosotros y obviamente nos vamos a ayudar con este tema. Entonces, vemos que muchas veces ingresan o en el caso, por ejemplo, de las sustancias o de los, perdón, de los materiales o sí, los materiales que nos llegan a nosotros, por ejemplo, es el cargo de los rollos, ¿cierto? Entonces muchas veces llegan rollos y un solo trabajador cargándolos, son peligros que nos generan eso. Entonces ahí estamos evitando la parte humana, ahí estamos haciendo inspección a la parte humana. Entonces ustedes de una manera, de una inspección inmediata o informal, ustedes simplemente que reportan a Estefanía, reportan a Fabián, al grupo del COPAS, lo que está pasando para nosotros que hacer cuáles son las medidas que van a determinar la disminución de que ocurra un accidente o que ocurra una enfermedad laboral con ese trabajador. Entonces, también tenemos los peligros, que es el peligro clase B. Es una condición o acto peligroso que puede traer como consecuencia una lesión con una incapacidad parcial temporal. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, es un peligro, obviamente, pero el potencial de daño es más bajo que el peligro clase A. Aquí va a generarme una afectación de riesgo, pero no tan alto como el de clase A. Aquí voy a tener una lesión, por ejemplo, que en el caso por ejemplo, el atrapamiento reciente de la máquina de Carlos Gil, donde la máquina lo atrapa y le deja una incapacidad temporal por un tiempo, no, y sigue a su labor cotidiana, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué pasa acá? No hubo un daño estructural, no hubo una lesión no hubo un daño en la máquina, pero sí hubo una lesión en el trabajador, una lesión que no generó una pérdida permanente, no le generó la muerte al trabajador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Atacar o mirar a ver cuál fue del error acá. Aquí en temas de inspección sí hay que mirar temas de error porque estamos mirando temas de condición subestándar, ¿cierto? Que estamos mirando condiciones que están pasando por encima de lo normal. Entonces tenemos en cuenta que ese tipo de condiciones las vamos a ver siempre que tengamos claro cuáles son las medidas a tomar en cuanto al tema de las inspecciones. Y el peligro clase C, que se refiere a la condición o acto no destructivo con capacidad de sufrir lesiones, enfermedades. ¿Qué quiere decir eso? Falta luminaria en la parte administrativa, falta que evidenciemos el uso obligatorio del tapaoídos en el área de bordados, por ejemplo, ¿cierto? No me va a generar una lesión de manera inmediata, pero sí, de igual manera va a tener unas enfermedades leves más adelante que pueden afectar a la condición de salud del trabajador. Es importante de verdad que nos familiarizamos con el tema de las inspecciones de seguridad, que las tengamos en cuenta, que las tengamos en claro todo el tiempo, que realmente valgamos la pena en cuanto al tema de la metodología que vamos a utilizar. Entonces, tener en cuenta de que clase A, clase B, clase C son los potenciales de las pérdidas, son los potenciales de si realmente yo aquí voy a atacar realmente la prioridad en cuanto a la inspección de seguridad. Si yo tengo una prioridad, una inspección de seguridad que realicé y encontré una clase A, obviamente yo debo de qué pasarla inmediatamente, recomendarle a Estefanía o a José Fabián que eso es un riesgo inminente, por lo tanto nos puede generar muchas pérdidas en cuanto a una muerte o una incapacidad permanente. Si tenemos clase B igual también, reportarlas, todas es importante reportar todas, ¿cierto? Pero tenemos que tener prioridad en cuanto a las clases de las potenciales de las pérdidas que nos generan las inspecciones de seguridad, los hallazgos que encontremos, los lineamientos que vayamos a adoptar, las medidas que vayamos a presentar para intervenir cada uno de las inspecciones encontradas dentro de las matriz o dentro de la lista de chequeo que se planifique. Recordar el tema de la cronología de las actividades. Tenemos muchas cronologías, tenemos muchos tiempos, perdón, cronológicos para hacer las actividades y son bimensual, trimestral, semestral y anual.
Recordar que las aquellas anuales, obviamente las vamos a ir revisando a medida que va pasando el tema del COPAS y que son semestrales también, aquellas que vamos a encontrar que no son sino clase C y clase B, y que las clases A las tenemos que estar de manera controlando y hacerle seguimiento de manera constante, ¿cierto? Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, la vamos a tocar por el grupo del WhatsApp y vamos a arrancar, Dios mediante, este mes de octubre con la primera reunión importante de ustedes del COPAS para que vayan analizando cuáles son los temas a tocar. Compañeros, muchísimas gracias por la atención. Espero que por favor le hayan prestado mucha prioridad a este tema, porque la verdad se nos hace importante tener una buena puntuación con el tema de la ARL y con el tema de los clientes que nos exigen las evaluaciones del sistema de gestión.